Compartir con ustedes una enseñanza que está en la Escritura, y ella se encuentra en el libro de San Pedro, primera de Pedro, en el capítulo número 4, y estén allí, primera de Pedro, capítulo 4, desde los versículos 12 al 19. ¿Estamos nosotros allí? Vamos a orar al Señor para que nos ayude y nos dé luz a nuestras mentes, a nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana preciosa, una mañana que nos has regalado y que hemos podido cantarte, Señor, con el corazón, y queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, porque en ti confiamos, porque tú eres quien nos ayuda en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, porque podemos deleitarnos caminando contigo. Muchas gracias, Señor, porque en nuestro corazón hay esperanza de que un día estaremos siempre contigo. Amén. Bendice nuestros corazones y nuestras mentes, ilumina nuestra vida, Señor, con tu palabra. Forja en nosotros, con tu palabra como sincero, los hombres y las mujeres que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos allí en Primera de Pedro, pero quisiera antes dar algunos preliminares sobre esta carta, para que podamos ubicarnos en un contexto más general, más panorámico, y podamos entonces entender este texto del capítulo 4 en el contexto general del libro. Cuando Pedro escribe, lo escribe a un auditorio, a unas personas que, como él mismo las llama en el versículo 1, a los expatriados de Jerusalén, de Israel. Es decir, él le está escribiendo a los judíos que no están en Judea, que no están en Jerusalén, sino que por diversas causas han tenido que salir de Jerusalén y han llegado toda Asia Menor, todo el norte de África, con su presencia. Y muchos de estos expatriados, muchos de estos emigrantes hacia estas regiones, estaban pasando por muchas calamidades, por muchas adversidades, y muchos de ellos eran cristianos. Y entonces Pedro, cuando escucha de las persecuciones que están habiendo a los cristianos, él teme de que su fe no sea lo suficientemente fuerte para resistir y estar firmes en el Señor. Él decide entonces, por voluntad de Dios, a escribir este precioso libro de su primera carta. Uno de los libros más preciosos de la Biblia, porque es un libro que trata del sufrimiento cristiano. A lo largo de todas sus pocas páginas, conseguimos la palabra sufrimiento no menos de 15 veces. De manera que Pedro hace de su enseñanza central de todo el libro el sufrimiento cristiano. Pero él lo pone a la par de otro tema que también transita todo el libro. Es decir, son como las dos caras de una misma moneda. Son como los dos rieles por donde transita el tren. Y la otra cara de la moneda es la vida santa que debe llevar un cristiano, independientemente de cuál sea la circunstancia en la cual esté inmerso. De manera tal que podemos decir que la enseñanza, el argumento del apóstol Pedro en su primera carta es la vida santa en medio de un mundo hostil. Y nosotros como cristianos estamos entonces llamados, y ahí tenemos la enseñanza central de este texto que vamos a poner a tener ahorita allí, que las adversidades son oportunidades para que con gozo honremos y confiemos en Dios. Vamos a tener eso allí en pantalla, porque es el tema que vamos a desarrollar hoy. Como les decía, Pedro estaba viendo que estaban siendo perseguidos. Todavía no se había desatado con toda su furia, con todo su furor, la persecución de Nerón, el gran dictador romano. Pero ya estaba en sus inicios esas persecuciones. A tal grado que Jerusalén, Israel, que había estado bajo la bota de varios imperios, el egipcio, el medo-persa, el griego y en este momento el romano, ya estaba hastiado
y se formaban grupos de guerrilleros israelitas, conocidos como el grupo de los celotes, de los cuales uno de ellos estaba entre los 12 apóstoles. Simón el celote se convirtió al Señor y abandonó esa rebelión política por ir a ser pescador de hombres. Pero había una rebelión cívica, social en todo Israel. Se rebelaban contra el Imperio Romano. A tal punto iba agarrando esto auge que entonces Roma decidió aplacar y aplastar aquella rebelión judía, y entonces envió a todas sus legiones allí y sitiaron a toda Jerusalén. La sitiaron completamente. Pero previo a eso, recuerdan ustedes las palabras de Jesús, cuando sus discípulos, en forma bien orgullosa, se acercaron con Jesús y le dijeron: mira los edificios del templo. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta es una profecía que conocemos en teología como profecías de doble cumplimiento, porque en el año 70, como les venía diciendo, Jerusalén fue sitiada, rodeada completamente por el ejército romano, y ahí no dejaban entrar alimentos, ni dejaban salir personas, ni dejaban entrar nada. La sitiaron, la bloquearon, y ellos estaban adentro allí resistiendo, al punto que a los 3 meses entró el ejército romano en Israel, en Jerusalén, y entonces destruyó toda la ciudad, y todos fueron esparcidos, todos aquellos judíos. Murió muchísima gente y muchísimos cristianos. Y el templo, como Jesús lo había profetizado, fue destruido en su totalidad. Solamente quedó el muro occidental, que es donde hoy los judíos hacen reverencia, allí metiendo papelitos de oraciones. Pero ese cumplimiento de la profecía de Jesús. Y allí se cumplió, y estaba entonces surgiendo en aquellos tiempos, entre el año 63 aproximadamente y el año 69, esta persecución judía. Y entonces el inicio de esta persecución. Luego vino Nerón y incendió Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Son ellos los saboteadores, son ellos los que andan haciendo revuelta en todo el mundo. Y hermanos, el cristiano no está exento de problemas en la vida. No estamos exentos de dificultades en la vida. ¿Cómo es que dice por allí las tiras cómicas, o la gente por allí cuando quiere hablar de sus problemas, de sus calamidades, de sus adversidades? ¿Cómo dice? Dice: a Silvestre, al Coyote, a Tom y a mí. Para los que no han visto las comiquitas, son tiras cómicas de muñequitos. El coyote es el que siempre anda persiguiendo al pic-pic, al pajarito este que nunca le llegaron, pero siempre cae por precipicio, siempre le caen piedras encima. Siempre hay calamidades sobre el coyote. Igual sobre el Silvestre, que siempre quiere agarrar a Piolín y nunca se lo llega a comer, pero sí le pasan 10.000 cosas a él. Todo lo malo de la tira cómica, todo le pasa a Silvestre. Igualmente a Tom, el que siempre anda persiguiendo al ratón Jerry por todos lados. Siempre le pasan las 1000 calamidades. De manera que cuando alguien quiere ilustrar lo malo que le está ocurriendo, dice a Tom, a Silvestre, al Coyote y a mí. Porque siempre tratamos de particularizar que todo lo malo que ocurre en el mundo, nosotros somos los seres receptores. No más que me ocurre a mí, a más nadie le ocurre. Y también es importante señalar que muchas veces el Evangelio de Jesucristo es presentado como la solución a los problemas. Es decir, me explico, es decir, conviértete al Señor Jesucristo y todos tus problemas se acabaron. Esa es una falsa enseñanza, porque eso no es lo que enseña la Escritura, y lo vamos a ver en esta mañana. Es decir, cuando yo veo por la televisión que enseñan un evangelio tan fácil, digo, pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por calamidades, vamos a pasar por tragedias. Cuando los discípulos estuvieron en la barca, fue una travesía serena, el mar estaba serenito. Fue tormentosa la travesía de aquel mar de Galilea. Dios no nos llama a una vida exenta de problemas. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El